de Filipenses, vamos a ver el versículo 19 al 30. El título dado aquí es el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Buenos ejemplos para nosotros. Filipenses 2, ¿ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 19, nos dice: espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarnos, luego que yo vea cómo van a mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor. Vemos estos ejemplos en la Biblia, Señor, y Señor, pido que sea nuestro deseo ser transformados, Señor, ser diferentes, ser hombres y mujeres que verdaderamente están entregados a su obra, queriendo cumplir lo que usted ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, porque usted ha preparado buenas obras. Señor, ayúdenos poder oír su voz en esta noche a través de las Escrituras. Ayúdenos a aplicarlas en nuestras vidas. Señor, ayúdenos a ser fiel en el ministerio en que usted nos tiene. Señor, gracias le damos en esta noche por su amor y su misericordia. Pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no cree. Gracias, Señor, por los que han venido al Señor, Señor, a usted en estos últimos días, Señor. Precisamente ayer, Señor, 16 personas dieron su vida en este evento que tuvimos aquí en la iglesia. Y luego en este día, Señor, un niño en la escuela, Señor, que no lo conocía, ahora puede declarar: Jesús es mi Señor y Salvador. Qué gran bendición, Señor. Es nuestro deseo, tanto como es el de usted, Señor, que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Señor, gracias le damos en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Por favor, tomar asiento. Vemos aquí en Filipenses, más bien hemos estado viendo en Filipenses en las últimas semanas. Si recuerdan, vimos el título: qué gran ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Y cuando vemos el ejemplo, el gran ejemplo de Jesús, claro que debemos de ser inspirados al ver al Señor, y nuestro deseo debe de ser más como Él y menos como nosotros. Pero como pregunté, ¿cómo podemos cumplir esto? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Y luego una pregunta más grande: ¿cómo puedo lograr ser como Él? Porque Él es Dios, Él es divino, y parece ser una imposibilidad. Nosotros como hombres y mujeres ser como un Dios divino, y uno se rasca la cabeza. ¿Cómo? Pero vimos que a través de nuestro estudio que Dios nos va a capacitar para poder cumplir y ser más como Él y menos como nosotros. Alejarnos del mundo, alejarnos del pecado, poder vivir en victoria, es de gran bendición. Y luego vimos el ejemplo de Pablo en su mente sumisa, entregándose a la obra,
trabajando y sacrificándose por el propósito de avanzar el evangelio. Uno puede decir, pues Jesús es Dios. Es Dios, el Dios Todopoderoso. Y claro que Él va a ser un gran ejemplo. Y luego vemos a Pablo. Pablo fue un apóstol, ¿no? Fue un apóstol, tenía un llamado, fue apartado para el uso exclusivamente de Dios. Escribió mayoría del Nuevo Testamento. Y él fue también un gran ejemplo. Yo no me puedo comenzar a medir ni con Jesús o Pablo. Pero pues Pablo es Pablo, pero fue el apóstol. Yo no lo soy, ni lo seré. Y uno puede dar esas excusas. No, pues yo, ¿cuándo? ¿Cómo? Imposible. Pero fíjate, esta es la mera razón aquí que Pablo nos da estos ejemplos en estos dos hombres en esta porción de Escritura. Nos presenta y habla de Timoteo, tanto de Epafrodito. Hombres sencillos, hombres como nosotros, hombres que no son al tamaño de medida, claro, como no Dios o a Pablo, pero son como personas como nosotros. Y esos son los dos puntos de este estudio. El primer punto es el ejemplo de Timoteo, versículo 19 al 24. Y luego vemos el ejemplo de Epafrodito, versículo 25 al 30. Comenzando con el primer punto, el ejemplo de Timoteo, el versículo 19 al 24, el versículo 19, una vez más dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces vemos aquí que Pablo desea enviarnos pronto a Timoteo. Primeramente, tenemos que tomar cuenta y notar que dice, espera en el Señor. Entonces, Timoteo, lo primero que vemos en la vida de él, bueno, más bien dicho, Pablo, vemos primeramente que él esperaba en el Señor, en Jesús, en hacer sus planes. Primeramente toma en cuenta porque dice, espero en el Señor. Pablo escribiendo, quiere enviar a Timoteo. Es su deseo querer hacer esto. Pero toma nota que dice, espero en el Señor. Entonces Pablo va a esperar hasta que Dios diga, este es el tiempo propio. Deteniéndose de Dios, queriendo cumplir su voluntad. Porque muchos, fíjate, no se someten a la voluntad de Dios. Muchos hacen sus propios planes, pero no es así con Pablo. Aquí luego vemos. Vamos a entrar al ejemplo de Timoteo, pero fíjate Pablo cómo comienza a poner esto en orden. Dice, espero. Espero es el reconocimiento y la esperanza de que su voluntad se cumpla. No mi voluntad, su voluntad. Espero. Voy a esperar. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien dice, espérate? Ay, ¿en serio? Espérate. Tenemos que esperar. Y dice, ¿en qué? En el Señor Jesús. Y fíjate, aquí vemos que Él es, ¿quién? Pablo es un verdadero hijo de Dios que reconoce su posición. Él es Dios y yo soy su siervo. Y si soy su siervo, me voy a esperar en Él. Que Él me dé dirección. Amén. Entonces, ahora sí, Timoteo. Ya vimos al principio de esta epístola, de esta carta, que Timoteo era un colaborador con el apóstol Pablo. Estaba obrando con él. Pablo lo conoció en su segundo viaje misionero en Listra a Timoteo. Pero él había venido a la fe durante el primer viaje misionero de Pablo ahí en esa área. Él había recibido
su educación bíblica de su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas le enseñaron las escrituras desde la niñez, es lo que nos dice 2 de Timoteo 1:5 y luego 2 de Timoteo 3:15. Habla que desde niño se le enseñó las escrituras. En los 7 años que pasaron entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo, ahora este joven, podemos decir, ya estaba listo, preparado para seguir su educación bajo la dirección de Pablo. Y Pablo lo iba a preparar para obrar y servir en el ministerio. Sería un pastor muy joven. Entiendo, ¿no? ¿Se entiende? No. Tendría como eso de 30 años. Eso fue ayer, pero no. Vimos en el primer capítulo que Pablo los identificó a los dos, a sí mismo y a Timoteo, y se identificó en ser siervos, no pastores o apóstol o discípulo o cualquier otro título, pero siervos de Jesucristo desde el principio. La palabra ya vimos y hemos estudiado la palabra doulos. El ministerio que tenemos aquí, doulos, ¿qué hacen? Todo lo que le corresponde a un mesero. Limpiar mesas, recoger sillas, un doulos, un siervo. Podemos decir, en la definición bíblica es un esclavo, un siervo que se le ha dado su libertad, se ha hecho libre y alguien pagó por su libertad, pero ha escogido en amor quedarse en esclavitud a su amo. Ese es un doulos. Prefiero quedarme aquí en amor por mi amo, en relación con Dios. Amén. Entonces, Pablo, sabemos que era un apóstol y Timoteo era un pastor, pero aquí se escogió identificarse simplemente como siervos. Y lo que verdaderamente nos quiere hacer entender es que cada siervo de Jesús, tenemos que entender esto, es una posesión absoluta de Jesús. ¿Por qué? Si soy un siervo, he escogido quedarme y servir a mi Señor y Salvador. Es una decisión. Y dice enviarlos pronto a Timoteo. Ahora, Timoteo estaba en Roma con Pablo y verdaderamente no creo que él quería enviarlo a ellos. Cuando tenemos a alguien que está cerca a nosotros y verdaderamente es un buen siervo, no te tienes que preocupar de cierto ministerio, porque Timoteo tiene cuidado de ese ministerio. De gran bendición. Es difícil dejar a alguien así ir. Muchos, no, mira, mejor llévate a que no está haciendo nada. Es lo que muchos prefieren hacer. No, vamos a escoger el equipo. No. Tú siempre me quieres dejar. No quieres dejar el mejor jugador. Pero aquí tenemos que entender. Pablo lo necesitaba con él, pero él sabía la voluntad de Dios. Y él sabía que la voluntad de Dios era mucho más grande que sus propias necesidades personales. Y entonces Pablo haría el sacrificio por otros. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En enviar a Timoteo, fíjate, iba a servir, podemos decir, de doble bendición. Ellos serían animados tanto como Pablo en saber o tener noticias de cómo ellos estaban. Te voy a decir, todos verdaderamente necesitamos ser animados. Ánimo. Y Pablo, fíjate, verdaderamente no pensaba en sí mismo. No se estaba tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque él quería que ellos se enteraran que él estaba bien en la prisión.
No les quería poner una carga más a ellos. Estoy bien. Y conocemos personas así. Vemos que están pasando por dificultades en la vida. No, estoy bien. No te preocupes, está bien. Y así era Pablo. Pensando en ellos, en la iglesia en Filipos. Pensando en ellos, no en sí mismo. Y esto era importante para que él también pudiera oír de ellos. Que ellos seguían creciendo y madurando. Que no se estaban desanimando porque él estaba en prisión. Fíjate, pensando en sí mismo, no. Estoy sufriendo, pero prefiero oír de ellos que ellos no se están desanimando porque yo estoy sufriendo. El versículo 20 nos dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Entonces lo que vemos aquí, enfocándonos en Timoteo, fíjate, Pablo reconoce que Timoteo tenía la mente de un verdadero siervo. Pablo reconocía esto en su vida, en la vida de él. Vemos a un siervo que verdaderamente, genuinamente se interesaba por el bienestar de las personas físicamente tanto como espiritualmente. Preocupados por ellos. ¿Están bien? Quería animarlos. Quería orar por ellos. Quería proveer. Y entonces vemos a un hombre genuino en Timoteo. Y Pablo lo quería enviar porque era un siervo que pudiera compartir su interés y también obtener información del estado de la iglesia allí en Filipos. Timoteo pudiera transmitir el amor y la preocupación que Pablo tenía por ellos. Y te voy a decir, esto dice mucho de Timoteo. ¿Te imaginas? Ponte a pensar. De todos los creyentes que había en Roma en ese día, no había uno como Timoteo. Ni uno. O ninguno que estaba dispuesto para hacer el viaje. Y te voy a decir, disponibilidad dice mucho de un siervo. Verdaderamente dice mucho de un siervo. Toma nota, fíjate lo que dice el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Auch! Pastor está aventando pedras. No. Es lo que dice la Escritura. Es lo que Pablo está diciendo. ¿No? Pero sí, eso sí dolió. Entiendo. De todos los creyentes en Roma, y luego decir esto, no hay ni uno como Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Wow. Entonces vemos la gran diferencia que se ve en la vida de Timoteo. Timoteo quería servir a otros, no a sí mismo. No buscaba lo suyo. Y me da lástima decir esto. En la iglesia hay personas que solamente quieren servir porque sienten la presión. Y te voy a decir, esto es servir con motivos falsos. Solo buscan lo suyo. Buscan la posición de poder, quieren el púlpito, no quieren humillarse, no quieren servir al pueblo. Ay, ¿tengo que hacer qué? ¿Me tengo que levantar a qué hora? Y te voy a decir, solamente hay otros que solamente buscan la posición. ¿Por qué? Porque quieren la fama. Quieren que todos los miren, que todos los sigan. Hacerse más importantes en los ojos de las personas. Buscando lo suyo. Fíjate,
el Señor nos da oportunidades de servir a otros aquí en la iglesia. Algunos dicen, pero no es la posición que buscaba. Se demanda mucho tiempo. No, pero es que está frío afuera. No, pero es que está caliente afuera. No, la cuna, el ministerio de niños, el café. Te voy a decir, a todos les gusta ir al café, pero a nadie les gusta llegar a las 6 de la mañana y hacer los preparativos en el café. Y luego peor, nadie quiere estar después de la 1 de la tarde para limpiar el café. Ay, no, es mucho. ¿Y no me van a pagar? Dulos. De amor, porque amo a Cristo, porque amo al cuerpo, porque amo a mis hermanos y mis hermanas. Es la razón que lo hacen. Los fieles siervos. Muchos. El estacionamiento. Pero está lloviendo. Aún todavía están los hermanos allá afuera. Está haciendo frío. Está haciendo viento. Pero ahí están. Y se ven los hermanos que son fieles. Misiones. Tenemos años yendo a Tecate. En tiempos pasados. Personas querían ir. Pero muchas veces las personas solamente quieren una vez. Cuando plantamos la iglesia en Tecate, yo les decía a los hermanos, esto es para largo. Para hacer relaciones con ellos, porque verdaderamente amamos lo que Dios está haciendo ahí, y los amamos a ellos. Hacemos alcances. Ayer, un gran alcance. 16 almas vinieron al Señor, como eso de 50 personas volvieron a dedicar sus vidas de nuevo a Cristo Jesús. En el día más oscuro. Hay oportunidades, hermanos, hermanas. Te voy a decir, todos estos ministerios están en necesidad de siervos como Timoteo. Como Timoteo. No hay ni uno como él. De todos ellos, no hay ni uno como él. Uno que verdaderamente se preocupa por sus hermanos, por sus hermanas. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, dice la Escritura. Fíjate el ejemplo de él. Y aquí podemos decir, fíjate, un contraste, te voy a decir, en estos dos versículos. Y te voy a preguntar, ¿dónde estás? ¿En cuál vives? ¿En cuál de estos dos versículos vives? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí vemos en Filipenses 2:21, primer capítulo, segundo capítulo, un contraste entre dos capítulos, mismo versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces nosotros, fíjate, vivimos entre estos dos versículos y se nos permite tener el entendimiento si tenemos la mente de un siervo o no. Porque Pablo, bien sabemos que dijo, para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero hay que notar que también Timoteo era de esta misma mente sumisa como Pablo. Los creyentes de Roma, tanto como muchos hoy en día, no pueden ver más lejos que sus propios problemas. Están más ocupados con sus propias necesidades, en sus propios problemas. Y qué lástima que las personas se están perdiendo las bendiciones de Dios y todo por darle más interés
a sus propios problemas. Están más enfocados ahí que no se ocupan en la obra del Señor y no le dan importancia la importancia que se merece, y se están perdiendo las bendiciones que pudieran haber tenido en el cielo, en lo eterno. Fíjate lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ya conocen de Timoteo. Timoteo ha estado a mi lado. Timoteo ha estado sirviendo conmigo en el evangelio. Timoteo ha sido fiel conmigo. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben cómo ha dado muestras de lo que es? Dice, ven sus méritos. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación del evangelio. Timoteo era un joven y Pablo lo había instruido como su propio hijo. Lo había entrenado. Lo había entrenado a servir. Primera de Timoteo 4:12, traducción en lenguaje actual, dice así: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten a tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Increíble. Por los primeros 2 años que tomé este ministerio, cuando Pastor Terry me habló y me dijo: Mario, quiero que tomes el ministerio en español. Hace 19 años. Por los primeros 2 años no tomé ni vacaciones. Enfocándome en la obra, compartiendo con los hermanos, levantando hermanos, instruyendo hermanos, dando mi vida a ellos, enseñándoles para que ellos pudieran enseñar a otros, enseñando a las hermanas para que pudieran enseñar a otras, hacer el papeleo, hacer esto, cómo hacemos las cosas en la iglesia. Y han pasado 19 años y se han levantado varones y se han ido varones, se han levantado varones, se han ido varones, pero quedan unos pocos. Timoteo, no hay ni uno como él, que se enfoca en el bienestar genuinamente en otros. Y es lo que nosotros mismos debemos de ser. En la congregación en inglés y en español. Duplicarnos y levantar personas. Instruirlos. Como Pablo tomó a Timoteo. Pero al mismo tiempo, fíjate, Timoteo exclusivamente no fue entrenado solamente por Pablo. Él fue entrenado en la iglesia en Filipos antes que entrara al equipo con Pablo. Los hermanos, fíjate, ya daban buen testimonio de él. Hechos 16, 1-2 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre de griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Pablo, fíjate, vio en él un siervo que había sido entrenado a servir al Señor, y es cuando él lo tomó bajo su ala y lo siguió instruyendo, entrenando, podemos decir discipulando. Y es lo que muchos de nosotros estamos haciendo aquí, aprendiendo a servir al Señor, ser entrenados a servir a otros bajo la dirección de otro. Cada uno de nosotros.
¿Qué testimonio se da de ti? ¿Qué dicen los hermanos, las hermanas? Algunos fueron creados desde la niñez con su abuela y su madre como él, instruidos en la palabra. Pero no terminó ahí. Esa instrucción siguió en la iglesia. Y con tiempo vemos que Pablo vino y lo tomó bajo su ala. Y fue durante ese tiempo, fíjate, que estuvo en la iglesia en Filipos, tanto como nosotros estamos aquí, que se nos permite raizarnos, poner nuestras raíces más profundas. Porque vienen las tormentas de la vida, las dificultades. Pero lo que vemos en la vida de este pastor joven o joven pastor es que su entrenamiento primeramente comenzó en la casa. Comenzó con su madre, comenzó con su abuela, luego en la iglesia y al fin bajo la ala de Pablo. Y en todo ese tiempo él tuvo que responder al Espíritu Santo que vivía en él. Se tuvo que rendir al Señor y someterse a su autoridad. Tomar ese paso de fe. Cuando el Espíritu Santo viene y te toca la puerta y desea que tomes ese paso de fe, nada más es cuestión de ser obedientes y ser fiel. Entonces lo que vemos es la mente sumisa. No es de un día para otro. Tenemos que entender que es un proceso que va a tomar tiempo. Pero en someternos al Señor es cuando esta mente sumisa se comienza a desarrollar, comienza a crecer y nos hacemos disponibles para servir a Dios, tanto a otros, con tiempo. El versículo 23. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces les enviaré a Timoteo a ustedes en cuanto sepa, cuando yo entiendo lo que me va a suceder aquí con mis asuntos. Timoteo fue fiel en lo pequeño. Fue fiel con lo poco. Y porque fue fiel con lo poco, con lo chiquito, con lo poquito que hacía, se le dio más responsabilidad. Muchos no son fiel con lo poquito, pero quieren más. Y esto es importante entender. Tenemos que ser fiel con lo poquito, donde Dios nos ha puesto, en el ministerio en que estamos. Y cuando somos fieles se nos da más responsabilidad. Dios lo puso en cargo de más. Timoteo, fíjate, fue el que tomó el lugar de Pablo, lo reemplazó cuando él se fue de esta vida y entró en la presencia de honor. Fíjate, qué honor reemplazar a Pablo. Ahí les va la tarea para que lean a su tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4, 1 al 11. Léanlo a su tiempo. Pero aquí vemos el versículo 24. Dice, y confío en el Señor que yo también iré. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, pues una vez más, vemos que no es el plan de Pablo. Él ponía su confianza en el Señor. Pero sí tenía el amor y la esperanza de verlos aún una vez más. Entonces lo que vemos en este ejemplo de Timoteo es que nuestra vida es un proceso. No se hace uno, podemos decir, un super siervo de día a noche. Ya llegué, aquí estoy, vas a ver, ¿no? ¿no? Chispirito, aquí estoy, listo para servir. Pero fíjate, Timoteo tuvo el privilegio de ser el hijo espiritual de Pablo, pero también el siervo de Pablo, para al fin llegar a ser
el sustituto de Pablo. Y como dije, no pasa de día a noche. El proceso de formar una mente sumisa, primeramente viene en sometiendo. Uno se tiene que someter a Dios y servir a otros. Permitir que el Señor nos vaya guiando y te madure. Amén. Qué buen ejemplo en este hombre, en Timoteo. El segundo, el ejemplo de Epafrodito, versículo 25 al 30. El versículo 25 dice así: mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito significa atractivo o agradable. Ahí está, si quieres darle este nombre a uno de tus hijos, no, ahí está. Le van a decir Epi o Dito, no sé, pero bueno, no. Este es un hombre, fíjate, que si Pablo verdaderamente no lo menciona aquí y en el capítulo 4, nunca lo hubiéramos tomado en cuenta. Nunca. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, lo que podemos aprender de él es que él probablemente era un gentil. Él había ido con Pablo de la iglesia en Filipos y él le pertenecía a esta iglesia. Y fue hasta Roma, y quiero que entiendan, él mismo poniendo su vida, tanto su salud en peligro, para poder llevar la ofrenda de amor que fue enviado a Pablo. Entonces este varón fue cargando esto hasta llegar a Pablo, arriesgándose su vida. Pero vemos que Pablo pensaba mucho de él. Primero lo llama Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ahora, para que Pablo pudiera hablarlo, llamarlo hermano, quiere decir que ellos tenían comunión, que él también había puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, para poder llamarlo hermano. Y ahora, en leyendo los comentarios, me gusta lo que el pastor Warren Wiersbe dice o hace un contraste aquí entre Epafrodito y el Evangelio. Epafrodito dice mi hermano, y luego el Evangelio, la comunión en el Evangelio. El versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y luego habla de Epafrodito, dice mi colaborador. Y el Evangelio, el progreso del Evangelio. El versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y luego vemos Epafrodito, mi compañero de milicia, de lucha, y el Evangelio, la fe del Evangelio. Entonces van de mano en mano. Cada vez que se habla de Epafrodito, se habla del Evangelio. Increíble. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y vemos que ahí estaba ¿quién? Mi compañero de milicia, luchando conmigo. ¿Quién? Epafrodito. Entonces lo que vemos aquí en realidad yo las tomo como calificaciones para ser un creyente y siervo, un discípulo, uno que sigue la enseñanza de ¿quién? Del Señor Jesús, sigue el maestro. Hay muchos creyentes, pero te voy a decir, muchos creyentes no son siervos y menos no son discípulos, porque no siguen, porque no hacen. Son creyentes, pero quieren ser creyentes y pasarse el tiempo en la hamaca, ¿no? Con una bebida y una sombrillita. Estoy salvo. Pero no es, cuando habla de Timoteo, no habla así de él.
Y cuando habla de Epafrodito, no habla así de él. Mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. Tenemos que tener, primeramente, comunión en el Evangelio. Y esto es solamente, ¿por qué? Por nuestra confianza en Cristo Jesús. Dejar las cosas en el mundo para progresar en el Evangelio y estar unidos en el mismo espíritu, combatiendo, unidos por la fe. Estamos luchando juntos. ¿Qué estás haciendo allá en la hamaca? Oh, estás calentando la banca. Ya entiendo. Entonces, vemos en el sentido que está hablando aquí Pablo. Vuestro mensajero. Él había ido con Pablo cuando se enteró que estaban en prisión. Él se preocupaba por Pablo y voluntariamente se ofreció para ir con él a Roma para animarlo, tanto ayudarlo. Entonces lo que vemos es el servir y sacrificio por otros. Y esto es importante, muy importante. El servir y sacrificio por otros. Es lo que vemos en la mente sumisa en Él. Es cuando uno se entrega al Señor que lo servirá y hará sacrificios por otros. Sacrificios. Me están hablando a las 2, 3 de la mañana y me tengo que levantar y ir. Ir al hospital, ahí voy. Porque amo a mi hermano, mi hermana. Levantarnos a hacer qué. Venir temprano en la mañana a hacer todos los preparativos para que puedan venir. Llegar. Encontrar la casa del Señor en orden. Y te voy a decir, ¿cómo necesitamos personas hoy en día que se preocupen por la obra misionera? Personas que sirvan y hagan sacrificios en ir y apoyar lo que estamos haciendo. Aún en Tecate. Aún quizás en Tijuana. Quizás afuera. Poner un juego para los niños. Dando dulces. Para que personas vinieran a ser salvas en ese día. Hay que entender que el servir y sacrificar es parte del entrenamiento que nos ayuda a desarrollar la mente sumisa. Y ministrador de mis necesidades. Fíjate, él no estaba satisfecho en solamente llevar la ofrenda a Pablo, pero también atendía a Pablo de todas sus necesidades. Un sacrificio de amor es lo que estaba demostrando aquí. El versículo 26, toma nota de lo que dice. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Me rasco la cabeza, digo, increíble. Aquí vemos a otro hombre. Tanto como Pablo. Pablo estaba preocupado por ellos porque él estaba en cárcel, porque él era prisionero, porque él estaba en cadenas. No quiero que vayan a perder ánimo porque yo estoy sufriendo. Tienen que seguir. Y aquí vemos a Epafrodito, en vez de estar preocupado por sí mismo y su salud, Epafrodito casi se muere y él está más preocupado por ellos en la iglesia en Filipos. A él le interesaban sus hermanos y hermanas porque ellos estaban preocupados por él. No se preocupen por mí. Y lo que vemos de este hombre es que él servía y sacrificaba para la obra del Señor. Y su servicio, fíjate, lo llevaba lejos de su iglesia, lejos de su hogar. Pero él siempre se recordaba de su iglesia, tanto su hogar. Y es bonito tener ese hogar. Saber que ahí,
en la congregación se acuerdan de ti, que te aman, que te mantienen en oración. Él tenía gran deseo de vernos a todos vosotros. El versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo nos dice, fíjate, esto estuvo serio. Llegó al punto de morir. Estaba grave. Les recuerdo de servicio y sacrificio. Él casi daba su vida por la obra del Señor. Recuerda que él vino a Roma, fue a Roma por el amor de Dios. Y él quería hacer una bendición para Pablo, tanto para la obra del Señor. Ahora, ¿se recuerdan que les pregunté en cuál versículo viven? ¿1:21 o 2:21? A este hombre, verdaderamente él vivía en el versículo 21 del capítulo 1. Porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así debemos de ser nosotros. ¿Temor a la muerte? No, porque tenemos vida eterna. ¿De qué me preocupo si tengo paz con Dios? Él vivía, tanto como Pablo, porque para mí vivir es el vivir el Cristo y morir es ganancia. Pero ahí están los creyentes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Auch! ¿En cuál versículo vivimos? Entonces vemos que este hombre entendía lo que era servir y sacrificar. Y ya para este tiempo, creo que lo he dicho varias, lo he repetido muchas veces en este capítulo, que ya se me hace una ecuación de matemáticas en la mente, no la suma de. La suma de servir y sacrificio nos lleva a la mente sumisa. Ser fiel, servir y sacrificio. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza, el versículo 28. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Entonces vemos que Dios lo tocó, lo sanó, tuvo misericordia de él. Pero fíjate, Pablo toma en cuenta que también lo consideró a Dios, a él mismo. No me dio aún otra tristeza en perder a mi hermano, que es de gran bendición para mí. Epafrodito fue una bendición para Pablo, tanto como para su propia iglesia. A pesar de su enfermedad, fíjate, no permitió que su enfermedad, ay, pobre yo, todo me duele. Hay personas aquí que nos dan un gran testimonio, que verdaderamente están enfermos y están aquí. Quizás ya no están sirviendo en la misma capacidad que antes servían, pero te aseguro de esto, están orando por ti. Están orando que se levanten los Timoteos, los Epafroditos en la iglesia. Y él siguió siendo una bendición para Pablo. Y Pablo les dice que tomen esto en cuenta, que lo honren. ¿Por qué? Por su sacrificio y servicio. Fíjate el versículo 29, y lo subrayé. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Fíjate, toma en cuenta a aquellos que son tal como él. La muestra y el ejemplo que ponen. No que les están robando la gloria a Dios, pero fíjate, es tener respeto por lo que hacen, por el servicio y el sacrificio.
Y Pablo los animaba a que lo honraran para la gloria de Dios. Y no nomás para él, pero a los que son como él. Gran respeto y honra a los hermanos y hermanas que son fieles. Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13, traducción en lenguaje actual, dice así. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Entonces vemos que verdaderamente sí hay un gran gozo en servir y sacrificar para el Señor. El versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos la mente sumisa que se somete a la obra de Cristo. Y es posible que en hacer esto nos pueda traer al punto de muerte. Pero aquí vemos su ejemplo de obediencia en servir y sacrificar por otros. Yo te digo en esta noche, fíjate, toma nota de estos gran ejemplos que tenemos en la Biblia. Estos dos varones, Timoteo y Epafrodito. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 4 puntos de aplicación. Vemos el ejemplo de Timoteo. Él fue entrenado desde niño para servir y sacrificar para el Señor. Te pregunto en esta noche, ¿has sido entrenado? Es más, ¿estás entrenando a tus hijos? ¿Les pones esa muestra? Y luego 2, en el ejemplo de Epafrodito vemos a un hombre que simplemente quería servir. Y en servir y sacrificar recibió una gran recompensa. Hasta, fíjate, el mero hecho de que es mencionado en la Biblia. Creo que su ejemplo le sigue trayendo a un gran galardón en el cielo. ¿Por qué? Porque algunos ven y dicen, wow, y luego cumplen. Y de repente, Epafrodito está en el cielo. ¿Y esto de dónde llegó? Porque está escrito en la Biblia. Y sus tesoros siguen creciendo en el cielo. Gran galardón en el cielo. 3, Dios nos quiere usar. Quiere que nos vayamos a someter a Él, pero que permitamos que se desarrolle la mente sumisa en nuestra vida. Tanto como la vimos en la vida de Pablo, en Timoteo, Epafrodito. Esa mente. Ya vimos, la suma de servicio y sacrificio nos trae a la mente sumisa. Pero te voy a decir, nos lleva aún más allá. Un gozo a nuestra vida. Porque te voy a decir, es un gran gozo servir al Señor. De gran gozo. No hay nada en esta vida que se pueda comparar de cómo servir al Señor. Se encuentra un gozo. Y ese gozo es interno, de adentro de uno. Porque estamos cumpliendo con Dios. Y Dios nos está usando para su gloria. No te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén.